Hola amigos, pues esto parece un canal militar ya, pero vamos allá. Eh, bueno, hoy vamos a recordar a nuestros soldados, a los caídos por España, porque esto ya pasó y a los actuales también. Honor y gloria a ellos, honor y gloria a ellos, a los caídos por la patria, siempre están en nuestra memoria y en nuestro corazón, siempre lo van a estar, siempre. Y a los que estáis en activo en la actualidad, pues cuidaos muchos a todos. Eh, Desde el soldado que se ha incorporado a FIL hasta el general más general o almirante más almirante, pasando por los oficiales. Oh, esto es un sorbito de agua, ¿eh? Bueno, os voy a hablar de la guerra de los 80 años. Esto es un canal generalista. Y el tema es militar, obviamente. Bueno, esto realmente se pueden poner todas las excusas y todo lo que queráis. Pero esto realmente fue una guerra de religiones. Y una guerra también en contra de España. En contra de España, pero en toda regla. ¿Y de religiones? ¿Por qué de religiones? Pues los Austria, es decir, los reyes teóricamente buenos que tuvimos, exceptuando 4 o 5 que hemos tenido, o 3 o 4 que hemos tenido de la dinastía de los Borbones, pues, pues se vieron envueltos en el luteranismo, Lutero, en los protestantes, con los protestantes. ¿Quién, eh, ¿Quién promovió todo esto? Lutero, no, Lutero fue simplemente un instrumento para que muchos países que en la actualidad existen, que eran España, pues, pues empezaran a rebelarse contra España, contra la corona, contra el imperio. Eso lo detectó inmediatamente el rey emperador, Carlos I de España y V de Alemania. Detectó que los duques, condes, príncipes y toda la morralla que había por allí, todos eran unos traidores, y él sabía perfectamente quiénes eran los que estaban apoyando a Lutero. Breve repaso así por encima. Lutero pues peregrinó a Roma y se dio cuenta que Roma, el Vaticano, en aquella época se estaba construyendo el Vaticano, pues pues estaba totalmente corrompido. Desde el Papa, cardenales, todo el mundo. Allí todo el mundo hacía negocios, pues te había comido un conejo, pues ese hueso, una vez secado al sol, o el animal una vez muerto, muy muerto y ya muy cadáver, que ya estaba totalmente, bueno, eso que lleva mucho tiempo muerto, pues te lo vendían como yo que sé, como un trozo de hueso de tal beata, de tal santo, o incluso de tal apóstol o de Cristo. Y él se horrorizó. Y regresó echando pestes, escribió un libro. Eh, ¿Quién escribió el libro? ¿Y con qué dinero escribió ese libro? Pues con el de los príncipes, condes, marqueses, varones de los Países Bajos y de Alemania, todo lo que era el imperio, en fin, el corazón del imperio. Hombre, el corazón del imperio era España. Vamos allá. La guerra de los 80 años, capítulo primero. Guerra de 80 años, se lo dice, duró 80 años. Parte de guerras de la religión de Europa.
el asedio de Haarlem, 1572-1573. Y la fecha, pues 23 de mayo de 1768, 30 de enero de 1948, 79 años, 8 meses y 7 días. Eso es lo que duró la guerra de los 80 años. ¿Todos contra quién? Contra España. ¿Pudieron? No. Mandamos, pues, ¿a quién? Pues sí, señor, a los tercios. Lugar donde se produjeron todas estas guerras, los actuales Países Bajos, Bélgica, Alemania, Holanda, Luxemburgo, en el Canal de la Mancha, Mar Caribe, Océanos Atlántico y Pacífico. Eso solo tenía capacidad de hacerlo, pues, los hijos de la Gran Bretaña. El resultado al final fue el Tratado de Münster, donde se independizaron de las provincias septentrionales de los Países Bajos. España retiene a los Países Bajos meridionales, a Bélgica y Luxemburgo. Y bueno, como veis, esto fue una especie de guerra mundial de la época. Bajos, Provincias Unidas. Francia, enemigo tradicional de España de la época. El Imperio Español al otro lado. Imperio Español y la Italia española, que era pues de Roma para abajo, toda era España. Y aparte pues estaba el Milenasado, Génova, que eran ciudades independientes, ciudades-estado, pero que se vendían o se ganaban y se perdían al mejor postor. Pasaban independientemente de manos del rey muy católico. Lo exigió, así se lo exigió al Papa el rey Francisco de, de Francia, cuando se terminó la conquista, la reconquista española, que el Papa pues les dio a los reyes católicos el título de reyes católicos. Entonces él dijo, ellos tienen que ser más que yo. No, hombre, no, yo te voy a ser muy católico, al mismo tiempo que pactaba con el turco. Por eso los turcos ocuparon media Europa, porque los franceses llegaron a un acuerdo con él. Si Francisco pensaba que no se iba a enterar el resto de Europa, el mundo cristiano, se enteraron, ni tanto que se enteraron. Y se enteraron no por, se enteraron por los turcos, por cartas los mensajeros, pues que atrapabas a un mensajero, le cogías la valija y leías la carta. Puedes hacer dos cosas. Tú ya te quedabas con la información, le volvías a poner el sello, que se sabía falsificar en aquella época ya muy bien, y el rey Francisco pensaba que no se lo habían leído, y claro que se lo habían leído. Lo mismo no pasaba a nosotros, ojo, con la diferencia de que si la persona, si el mensajero era decente, pues decía, oye, me han atracado. Así que esto lo saben, que sería más o menos lo que serían los espías en la actualidad también. Imperio Español, Portugal bajo la Casa de Austria. Bueno, el Imperio Español y Portugal, pues ¿qué queréis que os diga? Siempre nos hemos llevado bien, excepto en algunas épocas muy concretas de nuestra historia. Figuras políticas. Pues Isabel I de Inglaterra, el marimacho este, perdón, esta señora que no se casó nunca. Felipe II, emperador de las Españas, el rey planeta. Felipe III, emperador de las Españas. Felipe IV, emperador de las Españas. Bueno, Felipe II fue un buen rey. Felipe III no tanto. Felipe IV regular. Comandantes. Los Países Bajos pues fue pues el archiconocidísimo
Guillermo de Orange y Nassau, un gran traidor. Los Países Bajos, Justinos de Nassau. Los Países Bajos, Federico Enrique Orange Nassau. Como veis, todos de la misma familia. Todos tienen Nassau. Los Países Bajos, Martin Apperson Tromp. Y por parte del Imperio Español, Fernando Álvarez de Toledo. Enrique Álvarez de Toledo. Fabrique, perdón. Imperio Español, pues también Julián Romero, Sancho Dávila. Y nada, pues eran los comandantes de los tercios. Hasta que al final pues mandaron al duque de Alba, como más tarde, pero imagino que saldrá. Y el duque de Alba puso orden. De hecho, en la actualidad, en los Países Bajos, cuando un niño no se come la sopa, no es que te vendrá el hombre del saco y te llevará y cosas de estas. Te amenazan en que vendrá el duque de Alba. Mirad si han quedado marcados. Bandera del Imperio Español, pues os va a sonar de algo. Alejandro de Farnesio. Alejandro Farnesio, que ahora están de cumple. Imperio Español, pues también fue Ambrosio de Espinola, Antonio Oquendo, vamos, capitanes de primer orden, valientes como ellos solos, y donde se forjó pues la leyenda española de los famosos tercios españoles, porque durante 300, estamos hablando de la guerra de los 80 años, pero durante 300 años no hubo nadie que fuera capaz de ganar a los tercios. Fuerzas de combate, 1640, 60.000 soldados holandeses. 60.000, eso era una auténtica barbaridad. Barbaridad. Pues contra 60.000 soldados holandeses, pues luchaban pues 2 o 3 tercios y le ganaban. 1640, 88.280 soldados castellanos, valones, italianos y alemanes. Nosotros no teníamos tantos soldados. Así que teníamos que recurrir pues a los valones, que eran de la parte de los Austria, a la parte italiana y a los alemanes, que nos eran leales. Bajas, entre 1566 y 1599, pues 100.000 civiles holandeses muertos. Pues ahora ya podemos ir entendiendo, 100.000 soldados, 100.000 civiles holandeses muertos, eso es mucho. Mucho. Así que la población holandesa disminuyó un montón. 18.600 ejecutados por el duque de Alba. Estas son cifras oficiales, pero lo curioso es que son cifras oficiales de una sola parte, de la parte holandesa. Pero el duque de Alba fue con todas. El duque de Alba fue a ganar la guerra y a pacificar aquello, a atrapar a los traidores, a los Nassau, a los Orange, y a justiciarlos. Y tanto que lo sabían, porque olían al duque de Alba y salían pitando, a galope tendido en dirección contraria, a no ser que tuvieran 60.000 soldados para hacerle frente. Y ni así. En 1626, 1634, 1835 naves capturadas por los durkenqueses, principalmente neerlandeses. 1835 naves capturadas por los holandeses. Pero para España eso, pues parece que sea un golpe tremendo, parecía que fuera un golpe tremendo, pero es que te podían poner, inmediatamente te reponíamos la flota. A todo esto, luchando en el Caribe contra los ingleses.
hundiéndoles barcos y barcos y barcos, navíos, que era como se llama. Bueno, 27.000 muertos españoles, cifras oficiales. Pues no está mal, ¿no? Digo yo, bueno, mal está, pero si enfrente tienes a 60.000. En 1638 y 1640, 100 buques de guerra. 100 buques de guerra. Con 20.000 marineros y 600.000 y 700.000 muertos. Eso es lo que le dejó el duque de Alba a Bélgica, Holanda, a Francia. Dejó un buen recuerdo el duque de Alba por ahí, ¿verdad que sí? Y el compromiso de Breda, guerra de los 80 años. Todos hemos visto el cuadro de la rendición de Breda. Hay un detalle muy bonito que cuando se está rindiendo, Breda es una ciudad, pues no sé quién es, creo que es el duque de Alba, impide que se le arrodille. Eso se llamaba caballerosidad, que hoy en día, pues por desgracia, no abunda. La guerra de los 80 años, 1568-1648, Europa Occidental. Canarias, nuestro talón de Aquiles, ya en aquella época, asedio a las Palmas de Gran Canaria. ¿Quién la asedió? Los ingleses. Si tú hablas con los canarios, sobre todo con las personas mayores y con las personas que tienen cultura, te dirán que los sitios donde ellos se escondían, que no creáis que hasta hace mucho lo contaban, pues son sitios ahora muy turísticos, que son estos túneles que produce la lava. América. La guerra de los 80 años, conocida en España como Guerra de Flandes, en los Países Bajos como Guerra de la Independencia de los Países Bajos, fue una guerra que enfrentó a 17 provincias de los Países Bajos contra el soberano Felipe II de España. Si llega a pillar con su padre no hubiera quedado ni uno con la cabeza en su sitio. Pero que era valiente, era más que el rey, podía perfectísimamente gobernar y mandar desde palacio. Era una persona más de despacho, de planificarlo todo, más como se hace ahora. Su padre no, su padre era más de luchar y de ir al campo de batalla. No hubiera dejado a títere con cabeza. La rebelión contra el monarca comenzó a buenas horas, mangas verdes, si llega a estar el rey emperador con vida. La rebelión contra el monarca comenzó en el año 1568 en tiempos de Margarita de Parma, gobernadora de los Países Bajos, y finalizó en 1648 con el reconocimiento de la independencia de 7 provincias unidas, hoy conocidas como Países Bajos. ¿Entendéis ahora por qué yo siempre digo que Bélgica es un país fallido? ¿Y si os dijera que Holanda también es un país fallido? Lo único que salvó a Holanda, pues, fue su comercio y su protoimperio y su protoindustria, que inmediatamente le rapiñaron, ¿quién? Los ingleses. Y aparte se lo apropiaron. Como pretexto, las relaciones de Margarita con la nobleza neerlandesa protestante nunca fueron del todo fluidas. Hombre, es que Margarita de Parma, que era tía o hermana o sobrina era familiar directo del emperador. Pues era cristiana. Así que bien, con los protestantes no se llevaban, y más en aquella época. De hecho, si en la actualidad no nos llevamos bien,
Este hecho, sumado a la inoperancia y a la distancia existente entre ambos países, hizo que se fueran alejando cada vez más la política española en busca de sus intereses económicos y políticos, con un aire de independencia que comenzaba a gestarse en el ambiente. Bueno, España lo hubiera podido solucionar. Pues ¿cómo lo hubiera podido solucionar? Pues trayendo al ejército de América, aparte del ejército de América, pues por ejemplo a 200.000 soldados, criollos ellos, que hubieran venido encantadísimos, porque encima eran guerreros y les encantaba hacer la guerra. Tampoco los necesitaban. Con los que se quedaban allí, con los otros 200.000 o 300.000, pues tenían más que suficiente para hacer frente al primero que se cruzara allí, porque los ingleses te llegaban con flotitas pequeñitas, no tenían más, que eran hundidas sistemáticamente. Cuando veían un galeón o un buque español, un navío español, salían inmediatamente viento en popa a toda vela en dirección contraria a donde iban pues esos dos navíos de guerra españoles. Y un navío de guerra español pues era capaz de perseguir, hundir y capturarte pues 3, 4, 5 o 6 buques, navíos, que es como se denominaban entonces a los buques de guerra ingleses. Eso que sale en las películas de los piratas y cosas de estas, eso era mentira. Nunca, nunca, nunca hubo nadie tan loco para atacar con un solo buque, ningún corsario, ni este tan famoso, ni Drake, ni este, ni aquello, ni el otro, a un navío de guerra español. Sí que los atacaban, pero siempre con mayoría numérica. A partir de 4, 5 navíos de guerra era cuando se atrevían a hacerle frente. Siempre que fuera solo. Si iban dos ya ni se lo planteaban. Los países que hoy se conocen como Bélgica y Luxemburgo formaban parte de las 16 provincias, pero permanecieron leales a la corona. Los territorios bajo el dominio del obispado de Lieja no formaban parte de las 17 provincias, sino directamente estaban en el Sacro Imperio Romano Germánico, así que se mantuvieron quietecitos. Quietecitos, pero sí que dejaban pasar a unos y a otros. Es decir, sería lo que sería un país neutral. El resultado final de la guerra de los 80 años fue la independencia oficial de los Países Bajos, de Holanda y de Alemania, tras la paz de Westfalia. Pero no está tan claro que esta fuera la causa de la guerra. La guerra fue, como os he dicho, según cada vez los historiadores, pues lo tienen más claro, que fue una guerra religiosa. Nada de independencia ni nada que yo quiero ser más que tú. Religiosa. Había muchos intereses y mucho dinero en juego. ¿Os imagináis tener una iglesia con un montón de fieles, el dinero que eso genera? Esta fue el resultado final de las discrepancias entre la monarquía hispánica y la parte de los súbditos a los que tenían que gobernar en estas provincias. Pero España estaba más interesada pues en descubriendo el mundo que en eso. Ya lo arreglaremos, ya lo solucionaremos. Que por otra parte pues entra dentro de la lógica, porque los tercios pues 300 años en números redondos pues eran invencibles. Eso sí, con muchas bajas y muchas historias, pero España cada vez más fuerte, cada vez más de todo, pero no, como teníamos los ojos puestos en tantos sitios al mismo tiempo, pues empezó a salir la leyenda negra ya en aquella época, sin demasiado resultado, pero ya se plantó la simiente de la leyenda negra,
que salió justamente de un país muy amigo y medio español, de Italia, y salió por envidia. De ahí pasó a Alemania. Alemania, que era donde el Imperio Español tenía la infraestructura de la escritura, es decir, las imprentas. ¿Quién la inventó la imprenta? Gutenberg, sí, sí, Gutenberg, pero ¿de quién era vasallo? ¿Quién era su señor? Pues el rey emperador. Ahí empezaron a imprimir panfletos. Los panfletos llegaron a Holanda, y de Holanda pues ya los ingleses dijeron tráelo para aquí que nosotros eso vamos a hacer un trabajo maravilloso en América. Y aparte como tenemos orito por aquí, tenemos oro, tenemos dinero porque vamos saqueando por donde entramos, pues pues vamos a ir apagando, porque todos tenemos un precio y allí también había gente que tenía un precio, sobre todo los que estaban encargados de los puertos. Esa fue la puerta de entrada de la leyenda negra, que aún padecemos. Ese fue el resultado final de... ¿Y por qué la padecemos? Porque los reyes españoles pues hicieron, ¿y qué? ¿Con qué nos va a afectar eso a nosotros? Con lo fuerte que somos nosotros. Pues mira, si nos ha afectado. Pero meteduras de patas todos cometemos. Este fue el resultado final de las discrepancias entre la monarquía hispánica y parte de los súbditos a los que tenía que gobernar en estas provincias. Vuelvo a repetir, vuelvo a reiterar, yo este comentario lo estoy haciendo de memoria. Yo no recuerdo si el rey emperador Carlos I estaba en Juste aún, estaba con vida, pero desde luego que físicamente estaba hecho polvo. Y mentalmente también, psicológicamente también estaba bastante jodido. Pero sobre todo físicamente. Pero cuenta la leyenda, o cuenta la historia, que cuando comenzó en estos problemas, él quiso ir a guerrear. Y habló con su hijo, pidió a su hijo que fuera a verlo. Porque él no podía ni viajar. Si hubiera podido montar a caballo, o aguantar un viaje tan largo en una carreta, el rey emperador se hubiera presentado ahí. Con su sola presencia se hubieran muerto de miedo todos, pero en fin. Las Provincias Unidas, su hijo no era igual. Las Provincias Unidas emergieron de la guerra como una potencia mundial gracias a su poderosa arma y flota mercante y experimentaron un importante auge económico-cultural. Claro, todo lo que tenía España, pues se lo quedaron ellos, así de claro. Y así es como surgió pues el imperio holandés. Así por encima, tampoco hay que profundizar, tampoco os quiero aburrir. Para la corona española, la independencia de las Provincias Unidas representó una gran pérdida de prestigio. Fijaos, de prestigio, que no económico, de prestigio. Sobre todo para los Austria, porque todo eso había pertenecido a los Austria. A los Austria. A la parte española pues nos afectó, a la parte peninsular nos afectó, pero no tanto como a la parte austriaca. Porque directamente pues perdieron gran parte de sus territorios. La pregunta que yo siempre me he hecho es ¿qué hizo el sobrino que era el emperador del Sacro Imperio Romano? Se hizo protestante también, no se podía hacer, porque si se hacía no podía, por lo menos públicamente no se podía hacer. Pero yo siempre me he preguntado qué hicieron los sucesivos emperadores del Sacro Imperio Romano, que todos tenían sangre española. Así que para la corona española fue una gran pérdida de prestigio, que no económico ni esto ni lo otro. Nosotros teníamos demasiado, teníamos todo el mundo, comerciábamos con todo el mundo. Si el rey hubiera tomado, si los diferentes reyes que he nombrado
se lo hubieran tomado con la seriedad que toca, es decir, limpiar bien limpia tu casa, desinfectarla, pues eso se hubiera solucionado en nada. No hubiera durado 80 años, hubiera durado 80 días. Para los hermanos de Hispanoamérica, para los indigenistas, España nunca tenía un céntimo, porque tenía que pagar tantos soldados allá y acá que no tenía un duro. No tenía un oro, ni tenía plata, ni tenía nada. ¿Vosotros sabéis lo que es mantener ejércitos a nivel mundial? No, ¿verdad que no? No tenéis ni puñetera idea, que no os podéis hacer ni idea, pues eso. Pero si hubieran querido Felipe II, Felipe III, Felipe IV, si hubieran querido, pues simplemente era traer a 200.000 soldados de América, que estaban al servicio del rey. Guerreados, con experiencia más que suficiente, y les hubiera durado pues no 80 años, 80 días. Pero no tuvieron esa visión. Es un comentario muy objetivo, ¿eh? El problema es que cada vez hay más historiadores que piensan eso, que si hubieran hecho eso, Holanda, Bélgica, Alemania, Luxemburgo, Bélgica, todo seguiría siendo España. Inglaterra, pues no sería nada. Francia sería un gran país y en Europa habría pues muy poco. Habría pues unas islitas que serían utilizadas independientemente por Francia, a conveniencia de Francia y a conveniencia de España, y después ya allá Rusia. Ya no habría nada más. Nada más. Porque una vez puestos se hubieran expandido muchísimo más y hubieran llegado hasta, oye, qué casualidades, hasta la Rus, es decir, hasta la frontera con Ucrania, y se hubieran comido pues a los polacos y a todos. No se hubieran hecho pues súbditos españoles. En fin, sigamos. El mantenimiento económico de la guerra durante un periodo tan prolongado contribuyó en gran parte a provocar las sucesivas bancarrotas de la corona española a lo largo de los siglos XVI y XVII y el hundimiento de la economía española. Pues caramba, si tanto oro robamos para los indigenistas y tanta plata, ¿cómo es posible que España tuviese tantas bancarrotas? Mientras que en América, en el continente americano, en la Nueva España y en el Imperio Incaico no había bancarrotas. A ver, ¿cómo os explicáis eso? A ver, lumbreras, explicaos eso. Mientras los reyes de España iban vestidos pulcramente, con nada, con lo justo y necesario, me estoy refiriendo a joyas, no hacían ostentación, el virrey de México, el virrey de la Nueva España, lo actual México, iba de oro de pies a cabeza. Y el Incaico también. ¿Cómo se explica eso? Pues bueno, vayamos allá. La guerra de los 80 años. Los Países Bajos, guerra de los 80 años. Al ser hijo natural Carlos I, en su escudo se modificaron las particiones de las armerías de su padre. Felipe el Hermoso, el gran traidor,
Consistió en un escudo partido en el que figuraban en su diestra las armas de Castilla y de León, situadas en un cortado y no cuarteladas, repetidas en 4 cuarteles como es habitual. A la siniestra, es decir, a la izquierda, partidas Aragón y Sicilia, sobre todo el escudón Austria, Borgoña antiguo. El escudo de Juan de Austria no se incorporaron los blasones de Granada, Borgoña moderno, Bramante, Flandes y Tirol, como si se encontraban en las armas de su padre. En el exterior, rodeado el escudo, el collar de la Orden del Toisón de oro. Mientras tanto, los problemas en los Países Bajos se recrudecieron. Por cierto, si mi memoria no me falla, el águila imperial era bicéfala. Bicéfala por la parte española y por la parte austríaca. A la política, pero eso lo dejamos para los de la heráldica. A la política de dura represión llevada a cabo por el duque de Alba le siguió la del moderado don Luis de Requens. Bueno, primero mano dura y después un poco de mano blanda. Pero Requens falleció el 5 de marzo de 1576, circunstancia inmediatamente aprovechada por ¿quién? Pues por Guillermo de Orange. Como no tenía el duque de Alba, pues dijo, pues a por ello que son pocos y cobardes. Bueno, cobardes no, que son pocos. Para avivar la rebelión. Es que era su medio de vida. El Consejo de Estado que interinamente regía el territorio instó al rey que nombrase con urgencia un nuevo gobernador y que fuese de la familia real. La elección era evidente. El rey ordenó a don Juan de Austria, sí, el capitán, el almirante que ganó la batalla de Lepanto, que dirigiera inmediatamente a los Países Bajos, que se dirigiese inmediatamente a los Países Bajos como gobernador. Sabía de las dotes de don Juan de Austria, hermanastro del rey, hijo bastardo el único hijo bastardo reconocido pero después de muerto por el rey emperador. Don Juan de Austria desobedeció el mandato real y en lugar de eso acudió a Madrid para conocer las posibilidades del plan inglés. Los apoyos de su hermano los apoyos que su hermano le iba a ofrecer y en qué condiciones acudiría a Bruselas. Era muy, muy inteligente don Juan de Austria. Sí, sí, majestad, hermano, tú me mandas que vaya ahí, pero quiero saber cómo está Inglaterra y quiero saber en qué condiciones voy. Si voy con dinero, si voy con suficientes soldados, si voy bien armado, si voy con buena logística. Quiero saber cómo voy. Felipe II rechazó de nuevo su petición. Maravilloso, como él estaba en el Escorial, de concederle el título de infante de Castilla y con ello el ambicionado tratamiento de Alteza Real, pero a cambio aceptó su sugerencia de un mando único en sus manos. Bueno, en las familias ya sabéis, hay de todo. Es que tienes que ser muy fuerte que tu padre después de muerto, cuando te leen el testamento, pues te diga, mira, aquí te presento a, no recuerdo cómo se llama, Jeronomillo o algo así. Y aquí te presento a tu hermano. Trátalo bien, trátalo como un hermano tuyo, que no lo trató, cada cosa lo que fuera, lo que es, que no lo trató. No ninguneó, aquí tenéis la prueba. Y nada, pero era una persona que
había sido enseñado ni más ni menos que por el rey emperador. Él se leyó a Alejandro Magno, se leyó a Julio César, se leyó a todos los grandes estrategas de la antigüedad. Sabía él más de guerra que Felipe II. Felipe II era maravilloso, un maravilloso escriba. Mientras él se sentaba ahí en la famosa piedra o silla de Felipe II, que se puede visitar en el Escorial, que es donde dicen que mejor se ve el Escorial, pues Juan de Austria era el que luchaba. Lo que pasa es que España es rara, muy rara, muy rara en el aspecto de la configuración de las coronas. Hay unos equilibrios entre la corona de Aragón, entre la corona de Castilla. En ambos sitios los reyes tienen que jugar a los fueros, es decir, tienen que rendirle pleitesía al pueblo, eso es muy parecido a lo que sería una monarquía, pero muchísimo más avanzada que una monarquía parlamentaria, porque lo que le decían tanto los unos como los otros, es decir, los aragoneses, los de la corona de Aragón, y los de las juntas de Castilla, lo que le decían al rey una vez juraba los fueros era que el rey estaba al servicio del pueblo y tal como ellos lo habían aceptado, lo podían quitar. Mirad qué avanzados estábamos en aquella época. Pero eso también causaba pues un montón de problemas a nivel político, porque te ponían normas pues ridículas, como por ejemplo que el rey de Castilla no podía visitar Aragón, o que el rey de Aragón no podía visitar, no, tienen que ir juntos a todas partes, como Pili y Mili, como Mortadelo y Filemón, vamos. Un desastre a nivel logístico. Así todo lo incumplían. ¿Quién más lo incumplió? Pues Maquiavelo. Bueno, el príncipe de Maquiavelo, Fernando de Aragón. Vamos, el rey católico. Don Juan de Austria aprovechó la estancia en España para ver a Magdalena de Ulloa. Aparte de la relación pues que podían tener a nivel personal, pues también le pasaba información de cómo estaba la corte y cómo iba todo. Fue ella quien le disfrazó para la siguiente etapa de su viaje. Mirad, ¿veis? Aquí tenéis un ejemplo. Irían a los Países Bajos, pero no desde Italia, sino a través de Francia. Y para cruzar por Francia, pues tú no tenías que ser reconocido, porque imagina echarle el guante al hermanastro del rey. Por ello se vistió como un criado morisco de un noble italiano, Octavio de Gonzaga. Atravesó Francia y llegó a Luxemburgo, única provincia leal. Allí se encontró con su madre, Bárbara Blomen. Después de esa conversación, Bárbara Blomen, que siempre se había negado a vivir en España, aceptó marchar a la península, donde se le asignó casa y pensión y acabó falleciendo en Colindres. Hombre, mejor temperatura que allá seguro que tenía. Y yo no sé dónde está Colindres. Si alguien lo sabe, en los comentarios. Los tercios viejos de Flandes, que llevaban meses sin recibir sus pagas, entraron a saco a la ciudad de Amberes en una jornada terrible que creó la peor de las situaciones posibles a la llegada de don Juan de Austria a los Países Bajos. Imaginaos tener a los tercios no un mes, ni dos, ni tres, a lo mejor llevaban 2 años sin cobrar para los indigenistas, sin percibir nada.
Así que entraron en Amberes y adiós Amberes. No dejarían piedra sobre piedra. Llevaban instrucciones sobre todo de seguir la política de Requens y mostrarse conciliadores. ¡Ja! A fin de ser reconocido como gobernador y de que los rebeldes respetaran la fe católica, aceptó licenciar sus tropas que marcharan los tercios viejos a España o a Lombardía, así como respetar la libertad de flamencas. Una manera muy inteligente de Juan de Austria de que no se produjera pues la masacre que se iba a producir. Ya tenías a los tercios, media vuelta y a flate. Por lo menos no estaban guerreando. Pero sí todo, el pillaje funcionaba. Firmó el edicto perpetuo el 17 de febrero de 1577. Para mayo parecía que la situación se había pacificado y don Juan de Austria pudo entrar triunfalmente en Bruselas. Hombre, les había salvado la vida. Aunque eran unos traidores, por lo menos agradecidos parece que sí que lo eran. Ante esta situación de paz, don Juan de Austria deseó volver a Madrid para tratar el tema de Inglaterra. Don Juan de Austria ya estaba al tanto de todo lo que estaban haciendo los ingleses en el Caribe y sobre todo que estaban llenando toda Hispanoamérica de panfletos. Cosa que parece que su hermano no se quería dar por enterado, y podéis estar seguro que Felipe II estaba enteradísimo de todo. Pero a él qué, él estaba con su Escorial. Envió en junio de 1577 a su secretario Escobedo, en quien confiaba, para que a través de Antonio Pérez lograse su regreso a España o bien obtuviera medios para invadir Inglaterra. Lo dicho, esas islas han tenido muchísima suerte. Muchísima suerte. El rey rechazó el regreso a España de don Juan de Austria. Por lo tanto, ya no se pudo conquistar, invadir las Islas Británicas. Ya tenemos bastante con la leyenda negra y aquí nos sale un comunista. Por lo tanto, ni monarquía ni tomates. Este estudiante avanzado de primero de secundaria se está luciendo. En este momento las circunstancias se empeoraron en Flandes. No sé por qué he puesto esto. No sé por qué he puesto ese comentario. En este momento las circunstancias se empeoraron en Flandes. En julio de 1577, don Juan de Austria rompió el pacto y reemplazó las tropas de Namur por alemanes. En agosto ordenó el regreso de los tercios que se encontraban en Milán, pues gracias a la flota de Indias que llegó a Sevilla en agosto de 1577, el rey disponía de fondos para pagarlos. Mira qué inteligente era don Juan de Austria. Cuando se enteró que habían llegado oro de a las Américas, que los tercios iban a cobrar, por lo tanto no iban a hacer barbaridades, pues entonces, una vez pagados, entonces fue cuando pidió que regresara. En septiembre, Guillermo de Orange planteó su ultimátum. Debían de entregar todas las ciudades, licenciar las tropas y retirarse a Luxemburgo. ¡Ja! ¡Qué chulo!, ¿no? Lejos de acceder a lo solicitado, don Juan esperó la llegada de los tercios al mando de su viejo amigo y sobrino Alejandro de Farnesio. Bueno, se juntaron dos que vaya tela. A ver cuál de los dos más valiente y más guerrero y con una cabecita, con unas estrategias militares impresionantes. Sus últimos meses. Mausoleo de don Juan de Austria, diseñado por Ponciano Ponzano y ejecutado por Giuseppe Galeotti, es decir, realizado.
Panteón de Infantes, si lo queréis ver, está en el Panteón de Infantes del Monasterio de San Lorenzo de Escorial, del Escorial. Sabéis que en España solo hay un príncipe o una princesa, que es la heredera. Los demás príncipes o princesas se denominan infantes. La llegada de los tercios permitió que don Juan emprendiera una ofensiva militar. El 31 de enero de 1578 los tercios viejos derrotaron a los estados generales en la batalla de Glenbook, consiguiendo así que gran parte de los Países Bajos del Sur volvieran a la obediencia del rey. Se reconquistó todo el Luxemburgo y Bramante. ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde estaba Guillermo de Orange? En China, escondido. Esta victoria fue insuficiente. Pese a todo, esta victoria fue insuficiente. Y quien lo sabía era Farnesio y el duque, don Juan. Pronto estuvo angustiosamente necesitado de ¿qué? De dinero. Es que las guerras son caras. Dos ejércitos invadieron Flandes, el Flandes español. Uno francés, al mando del duque de Anjou, que desde el sur asediaba Vinche. Otro al mando de Juan Casimiro y financiado por la reina Isabel de Inglaterra, desde el este, que asediaba Deventer. Don Juan instó a su secretario Escobedo, que estaba en España, para que lograra que le enviasen dinero. ¿Pero para qué? Yo no lo he leído, hace mucho tiempo que esto está escrito ahí, y el comentario este que he hecho del alumno de secundaria comunista o lo que sea, no sé ni por qué está, pero como es un falso directo, no lo voy a quitar. En fin, siempre está pidiendo dinero, pero claro, su hermanastro pues estaba haciendo el Escorial y más cosas, que es muy bonito todo lo que tú quieras, pero si ese dinero lo hubieras destinado a otras cosas, pues la mayoría de problemas que tiene España en la actualidad, heredadas de aquella época, no se hubieran tenido. Y España seguiría siendo pues toda una potencia, pero en fin. En los consejos de Estado y de Guerra, el duque de Alba advertía que la arriesgada situación sin hombres y sin dinero ya no eran dos, eran tres mentes privilegiadas, tres guerreros e impresionantes: Juan de Austria, Farnesio y el duque de Alba. En esa situación se produjo el asesinato de Escobedo el 31 de marzo de 1578. La historiografía actual sostiene que fue planeado por Antonio Pérez con la aprobación ¿de quién? Del rey, que lo consideró necesario para la monarquía. ¿Para la monarquía o para él? Porque quizás Antonio Pérez de Escobedo, el asesinato de Escobedo sería porque le estaba dando la tabarra, coñazo, al rey de que menos mausoleos impresionantes y preciosos como es el Escorial y otras cosas, y más mantener tu imperio, sobre todo el corazón de tu imperio. El corazón es la península, pero el resto de los Austria, eso se estaba perdiendo a marchas forzadas. Y aparte los ingleses campaban a sus anchas por todo el Caribe. Y el rey lo ordenó que lo asesinara. Así por lo menos pues él seguía sentado en su piedra mirando cómo se construía esto y aquello. Esto y aquello es el Escorial y un montón de cosas más. Los argumentos concretos del secretario para convencer al rey no se conocen, pero los historiadores apuntan a que sin duda debieron girar en torno a las ambiciones de don Juan de Austria y la posibilidad de que decidiera por su cuenta la invasión de Inglaterra.
Por su cuenta no. Aquí no está del todo claro el asunto. Porque don Juan de Austria, como hemos visto arriba, en los primeros párrafos, al principio, se interesó permanentemente por Inglaterra, pero su hermanastro no lo hizo ni puñetero caso. O se liase con los rebeldes holandeses, o que incluso regresara a España al mando de las tropas para destituir a Felipe II. Claro, si Felipe II tenía esa historia en la cabeza, es porque posiblemente eh, la corona española, la corona imperial, la casa de los Austria y un montón de nobles de la península, pues pensaban que este rey, pues en vez de estar mirando cómo iban las obras del Escorial como si fuese un jubilado, sin montarse en un caballo que no fuera para ir de caza o dar una vueltecita, en vez de dedicarse a la guerra y a temas de Estado que se vieran, que el pueblo lo pudiera ver, como hacía su padre, a quien veían era su hermano, rodeado con el duque de Alba, que siempre, la casa de Alba siempre ha sido fiel a la corona. Farnesio, toda la gente, todo lo mejor estaba ahí y el rey ahí. Eso es lo que veía el pueblo, lo que veía la nobleza, lo que veía la realeza y lo que veía sobre todo el pueblo. También que lo veía, porque también se paseaban por las calles, pues, 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 miembros de los tercios, cansados de luchar en mil y una batallas, que veían al rey todo de luto riguroso, cuando veían a los otros reyes, y a duques, condes y a todos luchando en los campos de batalla. Este no, este era especial. Y posiblemente Felipe II pues tendría pues información de que su corona pues igual le caía, porque su hermano era más guerrero, más como se llevaba en la época. Porque aquí el diferente era Felipe II. Vamos a ver, damas y caballeros, Isabel I no podía luchar, era señora, por mucho que en la actualidad la marquesa de Galapagar pues diga lo contrario, no podía luchar. No hay en la documentación que se conserva de la época dato o indicio solvente de alguna de esas posibilidades, sino que en 1578 la principal preocupación de don Juan de Austria era la constante necesidad de tropas y dinero para hacer frente en la guerra de Flandes. Y aquí te lo están diciendo muy claro, que el rey lo que tenía era una psicosis impresionante, es decir, Felipe II, el rey planeta, pues tenía una psicosis de que le quitaran el sombrerito que llevaba, porque aquí los reyes no llevan corona. Tienen, pero no se la ponen. Al conocer la muerte de su secretario, don Juan escribió al rey y en esta carta se evidencia que don Juan comprendió lo que había ocurrido y que no cabía esperar refuerzos de España. Así, les hago una pregunta que no suelo hacer yo habitualmente cuando hablo de cosas históricas. ¿Así creen ustedes que, que el pueblo español estaría muy contento con Felipe II? Que los soldados, que sería como se llamaría ahora, de los tercios,
que se paseaban por Madrid y por la corte y por todas partes, que veían al rey, lo que hacía, que la nobleza, la realeza y la corte estarían muy contentos con ese rey, no guerrero, que era el único rey que no luchaba. Eso sí, te montaban unas estrategias de tres pares de cojones, pero eso la gente no lo veía. Los escritos de Don Juan de aquella época revelan el estado de depresión en que cayó ese verano, al tiempo que progresa su enfermedad, tifus o fiebre tifoidea. Para los indigenistas, los españoles tampoco eran inmunes ni al tifus ni a la fiebre tifoidea y se morían igual. Y los reyes también. Los que tenían mucha suerte se salvaban. Algunos días debía incluso guardar cama. Su estado de salud agravó a finales de septiembre cuando estaba en su campamento en el sitio de Namur. Fijaos, don Juan de Austria con tifus estaba en el campo de batalla. El rey de España, rey planeta, estaba mirando cómo se construía el Escorial, conmemorando una victoria. El día 28 nombró sucesor en el gobierno de los Países Bajos a su sobrino. ¿Pues a quién? Pues a Alejandro de Farnesio. ¿Por qué? Porque se estaba muriendo su hermanastro. Y el rey planeta, donde España se llama rey planeta porque en España es cuando nunca se ponía el sol. Era tan grande España que en algún lugar de España siempre estaba el sol luciendo o brillando. Pues pegaría una respirada impresionante. Pero no creáis que Alejandro de Farnesio estaba también muy contento con el rey. Escribió a su hermano pidiéndole que respetase este nombramiento y que le permitiera ser enterrado junto a su padre. Don Juan de Austria. Falleció el 1 de octubre de 1578. No fue enterrado junto a su padre. Le sucedió como gobernador Alejandro de Farnesio. Los restos de don Juan de Austria fueron llevados a España y reposan en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Su tumba está cubierta por una estatua yacente de singular belleza que representa al finado quiere decir muerto, fallecido, ataviado con armadura, y como curiosidad hay que apuntar que por morir en combate está representando con los guanteletes quitados. Y hasta aquí. La obra fue modelada por el zaragozano Ponzano y esculpida en mármol de Carrara por el escultor italiano Giuseppe Galeotti. Ahí su hermano no reparó gastos. Para eso sí hubo dinero, para hacerle una tumba digna de su hermanastro. Pero no lo enterró ni al lado de su padre, junto a su padre, pero que tampoco puede estar enterrado al lado de su padre, aunque fuese su último destino. Y nada, está en el de Infantes, en el de Príncipes de España. Al final sí que lo reconoció, pero después de muerto. Después de muerto. Es una parte de la historia de España interesante, porque aquí es donde descubrimos cómo España pues dejó perder pues su más valiosa posesión, que era la parte
que había heredado el gran imperio español, el gran reino español primero y el gran imperio después, de sus posesiones en Europa. Es decir, que toda Europa sería España. Si Felipe II, en vez de estar tocándose las pelotas, se hubiera comportado como un rey. Y hubiera priorizado. Así de claro. Simplemente tendría que haber, simplemente era tan fácil como ordenar, ¿eh? ordenar que desde América, que eran españoles, tan españoles como lo pueda ser yo, llegase el ejército lo numeroso que quieres. ¿Qué quieres? ¿200.000 soldados? 200.000 soldados. 200, 300.000, 300.000, 400.000, 400.000. La guerra se hubiera terminado, se hubiera consolidado, se hubiera tomado las islas, las islitas, y las islitas serían españolas. Y ya está. Pero a él le daba igual, porque acordaos que este rey, Felipe II, también fue rey de Inglaterra, hasta que se murió su primera mujer, la hermana de Isabel la I. Isabel la I. Y lo mandaron para España. Pero desistiría, ni el Imperio Británico hubiera existido. Fijaos si hubiera cambiado el mundo, ¿eh? No hubiera existido nunca el Imperio Británico. No, en Inglaterra se hablaría español y nada. Y España seguiría siendo pues una gran potencia, o la gran potencia mundial. Alucinante, pero cierto. Cosas, curiosidades de la historia. Mirad. Y aquí estamos hablando ni más ni menos que solo de la guerra de los 80 años. Parece que sea una tontería, es historia, pero es historia y también es tema militar. Desde luego que si hubiera estado su padre o su abuelo, eso no hubiera ocurrido, porque ambos eran guerreros. Este no, este era más un escribiente, le gustaban más los despachos. Pues amigos, pues para mí un placer y nada, caramba, no me he puesto el pañuelo, eso no lo estoy grabando siendo fallas. Cuidado mucho, gracias por vuestras palabras, gracias, 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 y nada, que mañana más, que pues no lo sé, tengo idea de hacer una serie de cosas, si me salen bien, bien, ya lo veréis, y si no me salen bien, pues también lo veréis. Y porque yo mañana ya está grabado que va a salir mañana y está programado, bueno, programado, lo que no está es como estreno o cosas de estas. Son esos que van apareciendo. Pero no está programado para las 2 de la tarde, porque a las 2 de la tarde pienso, bueno, para que os cuento esto, si esto cuando salga, a saber cuándo saldrá, porque esto se queda ahí guardadito, igual como llevaba pues quizás medio año escrito o más, y nada, pero faltaba grabar, pues nada, pues hoy lo he grabado y grabaré creo que la segunda parte que hay y se quedará ahí en el baúl de los recuerdos hasta que lo cuelgue. Pues nada, que soy Tony Garcés, que os mando un saludo muy grande desde Valencia, España, concretamente desde el sur de la provincia de Valencia. Os deseo a todos que seáis muy felices, que disfrutéis de la vida y que mañana más, que pues no lo sé, no tengo ni puñetera idea de verdad, ni puñetera idea. Que Dios os bendiga a todos.